De la noche a la mañana, BlackRock está en todas partes. Apple, Xiaomi, NetEase, Ctrip, BYD, Greywall, NIO, Xpeng, Li Auto. Incluso si quieres pedir comida a domicilio, BlackRock es el segundo accionista mayoritario de Meituan. Al buscar BlackRock en Internet, no olvides que también es el tercer accionista mayoritario de Baidu. Podría seguir extendiendo esta lista hasta que todos confirmemos que nuestra vida no puede evitar este monstruo financiero sin precedentes. ¿Por qué estamos todos atados a él? Los europeos también se hacen esta pregunta. Incluso, los propios estadounidenses no entienden bien la situación. En realidad, esto no sucede hoy en BlackRock, ya influye en el mundo hace mucho. En marzo de 2008, una avalancha financiera causada por derivados de hipoteca subprime crecía en Wall Street, arrastrando la economía mundial al abismo. Bear Stearns, uno de los 5 grandes bancos de inversión de Estados Unidos, vio sus reservas de efectivo de $18,000 millones reducirse drásticamente a casi cero en una semana, y su exposición al riesgo por 750.0 contratos de derivados sin liquidar alcanzaba billones de dólares. Bear Stearns mantenía relaciones comerciales con más de 5.0 instituciones financieras en todo el mundo. Ese fin de semana loco, la Reserva Federal decidió intervenir para salvar el mercado. Y el problema urgente que necesitaba resolver era evaluar los complejos activos tóxicos de Bear Stearns. Estos productos financieros, llenos de términos técnicos desconcertantes como ABS, MBS, CDO, CDS, habían traído inestimables riquezas a Wall Street, pero ahora eran como una bomba de reloj con estructura desordenada, capaz de romper los límites del mercado en cualquier momento. Bear Stearns necesitaba urgentemente un experto en desactivar bombas. Esa noche, casi todos los personajes influyentes llamaron a la misma persona, Larry Fink. Desde ese momento, Fink, con su mágico sistema Aladdin, irrumpiría en el centro del escenario. BlackRock no solo penetraría en Bear Stearns, sino que también asumiría $77,000 millones en swaps de default. Crediticio de American International Group A, la mayor área aseguradora de Estados Unidos, liquidaría el fondo de activos de $3,000 millones de Citibank y supervisar los balances de $5 billones de Fannie Mae y Freddie Mac. Hasta hoy, ha construido un Godzilla financiero sin precedente, con $115 billones en gestión de activos mundiales, presencia en más de 100 países. Dominando el mundo. De entender BlackRock es entender la faz del sistema financiero mundial actual. Para aclarar completamente cómo sucedió todo, debemos empezar por la historia de un exitoso miembro de la élite de Wall Street que perdió $100 millones. Es probablemente más dramático y extraordinario que cualquier guión de Hollywood. Retrocedamos a los años 70, la generación del baby boom estadounidense. Después de la guerra empezaba a superar los 25 años, lo que provocó un auge inmobiliario sin precedentes en el mercado hipotecario inicial. Después de otorgar un préstamo, el banco entraba en un largo ciclo de recuperación de fondos, y su capacidad de volver a prestar dependía del pago de los prestatarios. Este mecanismo simple no podía satisfacer la creciente demanda de préstamos. Louis Ranieri, vicepresidente de Salomon Brothers, un famoso banco de inversión de Wall Street, diseñó un producto revolucionario. Empaquetó miles de créditos hipotecarios del banco y los vendió en pequeñas partes a inversores. Esto significaba que el banco podía recuperar rápidamente los fondos para otorgar nuevos préstamos, ampliar drásticamente su capacidad de préstamo. Además, este producto atrajo inmediatamente a inversores como aseguradoras y fondos de pensiones, reduciendo las tasas hipotecarias y satisfaciendo tanto la demanda de financiación como la de inversión. Se trataba de los llamados MBSM Mortgage-Backed Securities, bonos respaldados por hipotecas. Sin embargo, los MBS aún no eran suficientemente elaborados. Este modelo, que divide los créditos en partes iguales y distribuye los flujos de caja sin distinción,
Era como un guiso misceláneo que no podía satisfacer las demandas diferenciales de los inversores en los años 80. En First Boston, otro banco de inversión, surgió un talento más creativo que Ranieri y Larry Fink. Si los MBS eran una torta dividida en partes iguales, Larry Fink añadió un paso más, acortó la torta en 4 capas, en cuando se recibieran los pagos. Primero se devolvería el principal de los bonos de clase A, luego el de clase B, después el de clase C. Lo más imaginativo era, la cuarta capa no era clase D, sino clase Z. Antes de liquidar los 3 primeros tipos, los bonos Z no recibían intereses, sino que se acumulaban como capital para generar intereses compuestos. Solo cuando se liquidara completamente el principal de las 3 primeras clases, empezarían a pagar los rendimientos de los Z. Desde A hasta Z, el riesgo se vinculaba a la recompensa, este producto, que divide los plazos de pago para satisfacer demandas diferenciales. Se conoce como CM o Collateralized Mortgage Obligation, obligaciones respaldadas por hipotecas colateralizadas. Podría decirse que Ranieri abrió la caja de Pandora y Fink abrió la caja dentro de la caja, en cuando se inventaron los MBS y CMO. Ranieri y Fink no pudieron imaginar el impacto que tendrían en la historia financiera mundial en aquel momento. El mundo financiero los consideraba creaciones geniales. A los 31 años, Fink se convirtió en el socio más joven de la historia de First Boston, un banco de inversión de primer nivel. Lideró un equipo de judíos llamado Pequeña Israel, y una revista comercial lo clasificó como el primero entre los 5 jóvenes líderes financieros de Wall Street. Los CM fueron un éxito rotundo en el mercado, generando grandes ganancias para First Boston. Todos pensaban que Fink pronto sería el jefe de la empresa. Pero justo antes de alcanzar la cima, llegó el colapso en tanto los MBS como los MO tenían un problema espinoso en sí. Las tasas de interés subían mucho, el ciclo de pago se alargaría, bloqueando la inversión y perdiendo oportunidades de inversiones con altos intereses. Si las tasas bajaban mucho, las oleadas de prepagos cortarían los flujos de caja TA, NTO, NA, UME, NTO. Como una caída drástica de las tasas perjudicaban a los inversores. Este fenómeno de atrapar por ambos lados se conoce como convexidad negativa. A los bonos Z amplificaban esta complejidad con una duración mayor que los hacía sensibles a los cambios en las tasas entre y sigamos. En 1986, la Reserva Federal recortó las tasas consecutivamente, reduciéndolas 563 puntos básicos en 2 años, lo que resultó en la mayor caída en 40 años. Muchos prestatarios optaron por sustituir sus contratos por nuevos, con tasas más bajas, lo que causó una ola de prepagos sin precedentes en el mercado hipotecario. En la emisión de CMO, el equipo de Fink acumuló una gran cantidad de bonos Z no vendidos, que se convirtieron en un cráter volcánico a punto de erupcionar. Estos bonos Z, inicialmente valorados en $150, se reevaluaron a solo $105. Un golpe capaz de destruir todo el departamento de valores hipotecarios de First Boston. Para empeorar las cosas, el equipo de Fink había estado vendiendo en corto bonos del tesoro a largo plazo para cubrir el riesgo. Y el 19 de octubre de 1987, sucedió el famoso lunes negro en la historia. El mercado bursátil colapsó. El Dow Jones cayó un 226% en un día, y muchos inversores huyeron a los bonos del tesoro para refugiarse, haciendo que su precio subiera un 10% en un solo día. Bajo este doble golpe, First Boston finalmente perdió $100 millones. Los medios habían elogiado "Tan solo el cielo es el límite" de Larry Fink. Ahora, el cielo de Larry Fink se derrumbó en sus colegas. Dejaron de hablar con él. La empresa no le permitió participar en ninguna operación importante. Esta forma sutil de expulsión lo obligó a renunciar. Fink estaba acostumbrado a estar en el centro de atención y sabía muy bien que Wall Street ama el éxito mucho más que la humildad. Esta humillación pública lo marcaría para siempre. Uno de los motivos por los que Fink se esforzaba en emitir CM era que quería que First Boston fuera líder en bonos hipotecarios.
por lo que tenía que competir con Ranieri de Salomon Brothers por cuota de mercado. Cuando Fink se graduó de UCLA, primero postuló en Goldman Sachs, pero fue rechazado en la última entrevista en First. Boston le dio una oportunidad cuando lo necesitaba más, y también le mostró la cara más real de Wall Street. Después, muchos medios informaron del incidente, afirmando arbitrariamente que Fink había fracasado por mal pronosticar el aumento de las tasas, pero un colaborador de Fink en First Boston señala: "Hola Clavian", aunque su equipo había establecido un sistema de gestión de riesgo, medir riesgos con la tecnología informática de los años 80 era como usar una abacus para calcular Big Data en 1988. Pocos días después de renunciar a First Boston, Fink reunió a un grupo de expertos en su casa para discutir una nueva empresa. Su objetivo era crear un sistema de gestión de riesgos poderoso, sin precedente, porque no permitiría que volviera a caer en una situación donde no pudiera evaluar los riesgos. En este grupo seleccionado personally por Fink estaban 4 colegas de First Boston: Robert Capito, su fiel aliado; Ara Hovnanian, un gerente de cartera con mente brillante; Bennett Goodman, un genio matemático; y Keith Anderson, un analista de valores de élite. Además, Fink contrató a su amigo Ralph Schlostein, ex asesor de políticas domésticas del presidente Carter, de Lehman Brothers. Schlostein trajo a Susan Wagner, ex vicepresidenta del departamento de hipotecas de Lehman, y finalmente se unió Hugh Frater, vicepresidente ejecutivo del Pittsburgh National Bank. Estos 8 hombres fueron los fundadores de BlackRock. Lo que necesitaban era capital inicial. Fink llamó a Stephen Schwarzman de Blackstone. Blackstone, una firma de private equity fundada por el exsecretario de Comercio y ex-CEO de Lehman, Peter Peterson, y su socio Schwarzman se dedicaba principalmente a fusiones y adquisiciones con apalancamiento en los años 80, una época de auge de las fusiones. Como las oportunidades no eran constantes, Blackstone buscaba diversificarse. Schwarzman estaba interesado en el equipo de Fink, pero el fracaso de $100 millones era público. Tuvo que llamar a su amigo Bruce Wasserstein, director de fusiones de First Boston, que le dijo: hasta hoy, Larry Fink sigue siendo el más talentoso de Wall Street. Schwarzman inmediatamente otorgó a Fink un crédito de $5 millones y $150,000 de capital inicial. Así, se creó un departamento llamado Blackstone Financial Management bajo Blackstone, con Fink y Blackstone, cada uno deteniendo el 50% de las acciones. Al principio, no tenían un espacio de trabajo independiente, sino que alquilaron un pequeño área en el salón de transacciones de Bear Stearns. Pero las cosas avanzaron más rápido de lo esperado. Un poco después de abrir, el equipo de Fink pagó todas las deudas y amplió la gestión de activos a $2,700 millones en un año. La clave de su rápido ascenso fue un sistema informático que luego se llamó Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network, red de inversión de activos, pasivos, deudas y derivados. En sus iniciales en inglés forman Aladdin, Aladino, evocando la lámpara mágica de las 1001 noches que ofrece insights inteligentes a los inversores. La primera versión se codificó en una estación de trabajo de $20.0, colocada entre la nevera y la cafetera de la oficina. Este sistema, basado en tecnología moderna para la gestión de riesgos y en modelos de cálculo con grandes cantidades de información, en lugar de juicios basados en experiencia, estaba a la vanguardia de su época. El éxito de Fink fue como un premio para Schwarzman, pero su relación accionarial empezó a romperse. Como el negocio crecía, Fink contrató más talentos y insistió en darles acciones, diluyendo la participación de Blackstone del 50% al 35%. Schwarzman le dijo que Blackstone no podía ceder acciones indefinidamente. Finalmente, en 1994, Blackstone vendió sus acciones al Pittsburgh National Bank por $240 millones, y Schwarzman, personalmente,
obtuvo $25 millones. En ese momento, se estaba divorciando de su esposa Ellen, y Business Week bromeó que las ganancias de Schwartzman cubrían justo la indemnización por divorcio. Muchos años después, Schwartzman recordó la ruptura con Fink, diciendo que no había ganado 25 millones, sino que había perdido 4,000 millones, pero no tuvo otra opción. En realidad, si se analiza la lógica, la dilución de las acciones de Blackstone por parte de Fink parece intencional. Después de separarse de Blackstone, necesitaban un nuevo nombre. Schwartzman exigió que evitaran las palabras Black en negro y Stone Peter A, pero Fink le propuso una idea humorística. Al igual que Morgan y Morgan Stanley, se separaron y crecieron. Usaría BlackRock Rockeneger para rendir homenaje a Blackstone. Schwartzman aceptó riendo, y así nació el nombre de BlackRock. Después, el tamaño de gestión de activos de Blackstone creció hasta $165.0 millones a finales de los 90, y su sistema de control de riesgos fue cada vez más confiado por los gigantes financieros estadounidenses. En 1999, BlackRock se cotizó en la NYSE, y el aumento de su capacidad de financiación le permitió expandirse rápidamente mediante fusiones directas, marcando el inicio de su transformación de empresa regional de gestión de activos a gigante global. En 2006, sucedió un evento crucial en Wall Street. Stanley O'Neill, presidente de Merrill Lynch, decidió vender el enorme departamento de gestión de activos de la empresa. Larry Fink se dio cuenta de que era una oportunidad única. Invitó a O'Neill a desayunar en un restaurante del Upper East Side, y en solo 15 minutos, acordaron el marco de la fusión en la carta del menú. BlackRock finalmente fusionó con el Departamento de Gestión de Activos de Merrill Lynch mediante un intercambio de acciones, manteniendo el nombre BlackRock, y su tamaño de gestión de activos se elevó a casi $1 billón de la noche a la mañana. En una de las razones del ascenso increíble de BlackRock en sus primeros 20 años, fue que resolvió el desequilibrio de información entre compradores y vendedores en las inversiones en las transacciones tradicionales. La información de los compradores provenía casi totalmente del marketing de los vendedores, y los banqueros de inversión, analistas y operadores del lado vendedor, monopolizaban capacidades clave como la evaluación de activos. Era como comprar verduras en el mercado, tan difícil saber más que el vendedor, pero BlackRock, con el sistema Aladdin, permitía a sus clientes evaluar la calidad y el precio de una col más profesionalmente que el vendedor. En la primavera del 2008, estaba en el momento más peligroso de la peor crisis económica desde la Gran Depresión de los 30. Bear Stearns, el quinto banco de inversión del país, estaba en una situación desesperada y solicitó la quiebra en sus contrapartes comerciales. Estaban en todo el mundo. Si colapsaba, podría causar un derrumbe sistémico en la Reserva Federal. Se reunió de emergencia y a las 9 de la mañana aprobó un plan sin precedentes. Autorizó al Banco de la Reserva Federal de Nueva York a otorgar un préstamo especial de $300,000 millones a JPMorgan Chase para que adquiriera y administrara Bear Stearns and JPMorgan. Ofreció $2 por acción, casi causando una rebelión en la junta directiva de Bear Stearns. Recordemos que su precio había alcanzado $159 en 2007. $2 eran una humillación para esta institución con 85 años de historia, pero JPMorgan también tenía preocupaciones. Se decía que Bear Stearns poseía muchos activos hipotecarios de baja liquidez, que para JPMorgan eran simplemente bombas. Todas las partes pronto se dieron cuenta de que la adquisición era extremadamente compleja, con dos problemas urgentes: la evaluación y la separación de activos tóxicos. En Wall Street, todos sabían a quién recurrir. Timothy Geithner, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, contactó a Larry Fink, autorizado por la Reserva Federal. BlackRock entró en Bear Stearns para llevar a cabo una liquidación completa. 20 años antes, habían trabajado allí, alquilando un espacio en el salón de transacciones de Bear Stearns.
La historia se vuelve dramática aquí en Larry Fink, que salió como jefe de bomberos. Era un gurú en bonos respaldados por hipotecas, uno de los artífices de la crisis de subprime. Con la ayuda de BlackRock, J. Morgan adquirió Bear Stearns por aproximadamente $10 por acción. El nombre de Bear Stearns desapareció, mientras que BlackRock cobró más notoriedad a las tres grandes agencias de calificación, S&P, Moody's y Fitch. Habían otorgado calificación A más del 90% de los valores hipotecarios subprime, lo que destrozó su reputación en la crisis. El sistema de evaluación del mercado financiero estadounidense colapsó, y BlackRock, con su potente sistema de análisis, se convirtió en el ejecutor imprescindible del plan de rescate estadounidense en septiembre de 2008. La Reserva Federal emprendió otro rescate más grave. American International Group AIG, la mayor área aseguradora de Estados Unidos, vio su precio caer un 79% en los primeros 3 trimestres, principalmente porque sus $527 mil millones en swaps de default crediticios CDS estaban a punto de colapsar. Los CDS son esencialmente pólizas de seguro si an bono defaultia. El CDS paga ampero. El problema es que comprar un CDS no requiere poseer el bono, lo que permitió a muchos especuladores sin vehículos comprar seguros de daños, haciendo que si un coche de 100.0 yuanes tiene un accidente, la aseguradora tenga que pagar 1 millón. Los CDS se convirtieron en herramientas de apuesta. En ese momento, los valores hipotecarios subprime eran de alrededor de 7 billones, pero los CDS que los garantizaban alcanzaban decenas de billones, mientras que el PIB estadounidense solo era de 13 billones. La Reserva Federal pronto se dio cuenta de que, si Bear Stearns era una bomba, AIG era una bomba nuclear. Tuvo que autorizar $85 mil millones para comprar el 79% de las acciones de AIG, convirtiéndola en estatal en cierto modo. BlackRock recibió otra autorización especial para llevar a cabo una evaluación y liquidación completa de AIG, convirtiéndose en el director ejecutivo de la Reserva Federal, gracias a los esfuerzos de todas las partes. La crisis se contuvo, finalmente. Durante la crisis de subprime, BlackRock también fue autorizado por la Reserva Federal para gestionar el rescate de Citibank y supervisar los balances de $5 billones de Fannie Mae y Freddie Mac. Larry Fink fue reconocido como el nuevo rey de Wall Street, estableciendo lazos estrechos con Henry Paulson, secretario del Tesoro, y Timothy, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, and Geithner. Luego sucedió a Paulson como secretario del Tesoro, y Larry Fink fue apodado secretario del Tesoro subterráneo de Estados Unidos, mientras que BlackRock pasó de ser una empresa financiera relativamente pura a una entidad de gobierno y negocio integrado. En Arlington, BlackRock tuvo otra oportunidad crucial en Barclays. El famoso banco británico estaba en dificultades y había alcanzado un acuerdo con el fondo de private equity CVC para vender su negocio de shares. El mayor emisor de ETF fondos cotizados del mundo. BlackRock convenció a Barclays de que, en lugar de vender ISARES por separado, fusionara todo su negocio de gestión de activos con BlackRock. Finalmente, BlackRock adquirió el negocio de Barclays por $13.5 millones. Esta transacción se consideró la más estratégica en su historia, ya que iShares la hizo líder en el mercado de ETF, con una cuota del 40% en INU, en un momento en que el tamaño global de los ETF superaba los $15 billones, impulsado por la popularización de la inversión pasiva, después de la burbuja Internet. Desde el estallido de la burbuja Internet, la filosofía de inversión pasiva se ha popularizado aceleradamente, y el tamaño global de los ETF ha superado gradualmente los $15 billones. Al adquirir ISARES, BlackRock ocupó en cierto momento el 40% del mercado de ETF de Estados Unidos. Su enorme volumen de capital determina que debe diversificar ampliamente sus activos para dispersar riesgos. Por un lado, realiza inversiones activas. Por otro,
Realiza seguimiento pasivo a través de productos como fondos indexados, ETF, lo que requiere poseer todas, o la mayoría, de las acciones de las empresas que forman parte de un sector o un índice. Por ello, BlackRock es accionista de numerosas grandes empresas cotizadas en todo el mundo, y la mayoría de sus clientes son grandes instituciones como fondos de pensiones y fondos soberanos. Aunque teóricamente BlackRock solo gestiona activos en nombre de sus clientes, en la práctica ejerce una influencia muy poderosa. Por ejemplo, en las asambleas generales de Microsoft y Apple, BlackRock ha ejercido repetidamente su derecho a voto para participar en la aprobación de asuntos importantes. Si analizamos las grandes empresas que representan el 90% del capitalización bursátil total de las empresas cotizadas en Estados Unidos, descubriremos que los tres gigantes, BlackRock, Vanguard y State Street, son o el primer accionista mayoritario o el segundo en estas empresas. Y la capitalización total de estas empresas es de aproximadamente 45 billones de dólares, mucho más que el PIB de Estados Unidos. Este fenómeno de alta concentración accionaria no tiene precedentes en la historia económica global. Además, empresas de gestión de activos como Vanguard también alquilan el sistema Aladdin proporcionado por BlackRock, por lo que el volumen de activos gestionados realmente por el sistema Aladdin es más de 10 billones de dólares mayor que el gestionado por BlackRock. En la crisis del mercado de 2020, la Reserva Federal expandió su balance en 3 billones de dólares para rescatar el mercado, y BlackRock volvió a actuar como administrador oficial de la Reserva Federal, encargándose del plan de compra de bonos corporativos. Varios altos ejecutivos de BlackRock han abandonado la empresa para ocupar puestos en el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que funcionarios del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal han ocupado puestos en BlackRock después de dejar sus cargos. Este fenómeno de puerta giratoria, con flujos bidireccionales frecuentes entre el mundo político y empresarial, ha suscitado fuertes dudas en la opinión pública. Un empleado de BlackRock comentó una vez aunque no me gusta Larry Fink, si él abandonara BlackRock, sería como si Ferguson abandonara el Manchester United. Hoy en día, el tamaño de gestión de activos de BlackRock ha superado los 115 billones de dólares. Larry Fink se mueve entre el mundo político y empresarial, lo que inspira respeto en Wall Street. Este doble papel refleja su profunda comprensión de la industria. El verdadero poder financiero no radica en el salón de transacciones, sino en el dominio de la naturaleza de los riesgos, aun cuando la tecnología, el capital y el poder entonan un trío. BlackRock ha dejado de ser un simple gestor de activos para convertirse en el guardián del orden capitalista.